Oye, Carlos, no puedo hablar mucho, así que qué bueno que tú hablas tanto y que tienes tanto que hablar. ¿Cuántas cosas están pasando? Bastante. La verdad que no se lo imaginábamos. Incluso estuviste aquí anteriormente y pronosticaste como siempre. Yo creo que tienes esa bola mágica o intuición. Bueno. Esa intuición legal y preparación legal, ¿no? De que esto iba a pasar. Hay un amigo a quien estimo mucho, ex juez del Tribunal Constitucional, el magistrado Yotin Guri, dice: yo tengo una clarividencia jurídica. Él es que me lo dice, no sé por qué. ¿Sabes que Yotin es primo mío? Tú Sí. no sabías eso. No sabía. Pero bueno, somos primos lejanos, pero nuestras familias. Un saludo para el magistrado Yotin. Sí, una persona muy querida. Nuestros abuelos emigraron de Baino, del Líbano, hacia acá, y eran primos, algo, pero nos llamamos primos y todo eso. Bueno, así que mucho cariño para él. Además, una persona que se ha ganado el respeto por la manera en que se ha comportado siempre a nivel personal y a nivel profesional. Una persona increíble. Entonces se llevaron un paquete de gente. Eso parece un acuario ahora ya. Bueno, se completó el acuario. ¿Qué cosa? ¿Tú estás seguro de que se completó el acuario? Esa pudiera ser mi primera pregunta. Bueno, no, viene de seguro viene una segunda versión de lo que es Calamar. Viene una segunda versión y básicamente el Ministerio Público ya lo ha dicho, la magistrada Mirna, la directora de litigación pues, del PEPCA, lo ha dicho, y generalmente cuando uno lee por lo menos la solicitud de medida de coerción y esa investigación preliminar, pues se da cuenta que faltan personas que no fueron encausadas o no fueron puestas a disposición de la justicia en esta etapa. Eso llama mucho la atención, que es quizás raro porque se ha ido desarrollando en etapas. Parecería como que fueran culminando, porque cada vez los personajes son más relevantes. Estamos hablando de un exministro de la presidencia, un excandidato a la presidencia, personas de gran arraigo social en un sentido, porque se han desarrollado. Sí, es un caso sin precedentes. De verdad, es algo. Entonces, como que no sé si es que no tenían todos los hechos, o que han ido develando, o que una cosa ha enlazado la otra. O sea, un imputado en un caso anterior enlazó con lo que ha ido pasando. Bueno, hay muchas situaciones ahí que analizar para uno no caer, digamos, en especulación. Pero lo cierto es que el Ministerio Público dice en esta nueva solicitud de medida de coerción que esto es un proceso que data del 2018 y los hechos narrados, todo según plantean ellos, ocurrieron en el 2019, y llama la atención que en el primer párrafo, tanto de la solicitud de la orden de arresto de estos encartados, pues ahí involucran directamente al expresidente Danilo Medina. En el expediente. Sí, en el expediente dicen que todo surgió a partir de una reunión que se sostuvo en Palacio, según narra el Ministerio Público, y que fue la forma como motivar para que la magistrada Kenya Romero pues emitiera las órdenes de arresto. Entonces llama por esa manera la atención que en el primer párrafo le endilgan al expresidente Danilo Medina que él llamó a sus funcionarios a buscar los fondos de las campañas para las primarias internas del PLD y las elecciones generales 2020. Bueno, ahí llama poderosamente la atención. Habría que, el expediente tengo entendido que tiene como ¿cuántas páginas? Bueno, este expediente es algo novedoso. Estamos hablando de que solamente la medida de coerción, conjuntamente con los elementos de prueba, con una parte de los elementos de prueba, ronda las 2.400 páginas. Claro, ahí debemos felicitar que el Ministerio Público ha dado un avance cualitativo y cuantitativo, o sea, ha mejorado el tema de las investigaciones, porque si vemos los casos Medusa, los casos Antipulpo, Coral y Coral 5G, pues los volúmenes sobrepasaban las 10.000 páginas, y eso, pues, lógicamente, ellos, lo decíamos en algunos programas, ellos mismos se creaban situaciones por presentar tantas pruebas, tantas situaciones que cuando no podían sustentarlas en el tiempo. Y parece que en este caso ellos han mejorado ese aspecto y han hecho, entendemos, una acusación preliminar, que es así como se debe denominar, más precisa,
más circunscrita a los hechos de cada, a pesar de que hay más personas imputadas en este caso. Lógicamente, como bien tú resaltas, es un caso sin precedentes por los funcionarios y la envergadura de esos funcionarios, o sea, lo que ellos representan. No teníamos un caso como ese, hay que reconocerlo. Con la categoría de esos funcionarios no lo teníamos. Habíamos tenido, por ejemplo, un exprocurador, directores generales, pero ministros, no, ese es el caso realmente que sobresale por encima de los otros, y por eso lo que dice el Ministerio Público, en este caso la magistrada Jenny Berenice, es que es un caso donde según ellos, se cumplieron estándares de investigación a nivel internacional. Y es algo que yo entiendo que ellos mejoraron en esa etapa procesal, pero hay cuestiones todavía que deben de ser controvertidas con respecto a la situación de cada uno de ellos, que eso es lo que entiendo yo que podemos desarrollar en el día de hoy, a ver cuál es la diferenciación de estos actores procesales con relación a los anteriores. Eso es importante. Y sobre todo, bueno, tú no te leíste el expediente entero, ¿ya o sí? No, en estos casos uno realmente lee las imputaciones generales, y en el caso particular mío, que asisto a una persona que está imputada, es un colega, un abogado que forma parte, claro, él en un rango mucho menor. Nosotros lo que hacemos, los abogados, que cuando nos toca, por ejemplo, una defensa de una persona, entonces nos circunscribimos a la imputación precisa con relación a nuestro imputado. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, genérico, ya caería en lo que sería, y eso atenta contra lo que sería la precisión precisa, una imputación precisa de cargos. Entonces, por eso uno no se distrae en cuestiones de lo que le afecta a otro coimputado, sino en lo que conlleva al imputado que a uno le ha tocado. Por lo menos para preparar la defensa. Para preparar, articular la defensa que luego en esta etapa. Hay que prepararse completamente. Ahora bien, Carlos. Vamos. Yo obviamente siempre te tengo aquí, yo digo que eres ya el abogado de Adelina también. Yo espero que no me tengas que defender de nada, sino del programa. No, tú te portas muy bien. Hasta ahora. Pero me parece que sí, que en el ejercicio de labores como abogado le tocan casos difíciles a uno. Y me parece que esto tiene que ser un poco difícil cuando, si puede haber X número de pruebas que quizás no tengan un sustento legal muy fortalecido, muy fuerte, pero óyeme, es que estamos hablando de 2000 páginas de pruebas, de personas, de testimonios, y además el dinero tiene que haber desaparecido de alguna manera porque no está ahí. Bueno, mira, no sé cuánto nos queda este bloque, pero vamos a tratar de ir desarrollando, dale un chingue, articulando, exacto. Lo primero es, como te decía anteriormente, todo parte de la premisa de que en el 2019 se reunieron a requerimiento del ex mandatario en el Palacio Nacional altos funcionarios, en este caso los imputados José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Francisco Pagán, entre otros, con la venia de recaudar los fondos para la campaña. Entonces ahí se dan instrucciones según el Ministerio Público. Todo esto está partiendo porque los relatos, las querellas, eso como un chisme, una novela contada. Entonces el Ministerio Público arranca por ahí. Sustentado, pero ahí vamos un elemento. Tú, sin ser abogada, ya tú estás muy instruida y das explicaciones a través de hasta técnicas, y es sobre el tema de la prueba testimonial. El Ministerio Público, para poder sustentar ese tipo de cosas, lógicamente partió de un testimonio, de una delación. ¿Quién fue el delator de esa primera parte? Evidentemente que Francisco Pagán, y un segundo delator que se llama Bolívar Ventura. Esos nombres se mencionan en esa acusación preliminar bastante, porque de esa reunión se dice que José Ramón Peralta se coordina con el entonces director de la OISOE, Francisco Pagán, que todos sabemos del caso que viene,
del caso Antipulpo, Exacto. y la delación que él terminó admitiendo la acusación de él y devolviendo dinero, ya eso sabemos que es un delator. O un negociador. Un negociador. ¿Recuerdas que nosotros aquí en este programa desarrollamos esa tesis que el Ministerio Público vemos que parece que la tomó en cuenta porque corrigió? ¿Y cuál es lo novedoso? Por ejemplo, cuando Francisco Pagán, según el Ministerio Público, le hace la aclaración a José Ramón Peralta de cómo iban a captar ese dinero, él le da instrucciones precisas de buscar el principal constructor del Estado. ¿Quién era en ese entonces? Bolívar Ventura. Entonces ahí empieza ese entramado como narra el Ministerio Público. Entonces, con pruebas, me imagino, que de correos, que de... Bueno, aparentemente todavía ahí se está circunscribiendo a una delación, porque él está diciendo que se reunió con esa persona con la finalidad de solicitarle, mira, le dijeron, mira, te vamos a pagar, tú tienes muchas obras, tú tienes alrededor de 30 obras, entonces te la vamos a pagar, pero tú sabes que eso es para un tema, para que el dinero se va a distribuir de esta y esta forma. Es como el Ministerio Público lo plantea ahí. Hay lavado de activos. El Ministerio Público ahí dice que ya ahí inició la operación más grande de lavado de activos que se ha conocido en la República Dominicana, según el Ministerio Público. Hasta en la región, creo que hasta en la región. Entonces, a partir de ahí, según narra ese relato fáctico de la solicitud de medida de coerción, Francisco Pagán entonces le pone a disposición un técnico, el director técnico de la OISOE, que se llama Víctor Encarnación. Entonces él es quien hace las supuestas volumetrías falsas. La volumetría exactamente en ingeniería civil son aquellos procedimientos técnicos donde el tema de la mano de obra, lo que conlleva el gasto de la obra, y además ahí se puede planificar también, se determina si el terreno, la capacidad del terreno para la construcción, ese tipo de cosas. Entonces el Ministerio Público dice que todo eso fue falso para simplemente justificar la erogación de los fondos. Entonces, a partir de ahí, le exigen ya la entrega de montos en efectivo. La primera exigencia que le hicieron fue de 200 millones. Y él lo buscó aparentemente, los 200 millones, según la delación del Ministerio Público. Pero ¿qué pasó? Faltaron 300. Que Donald, que ahí entra Donald con el tema del Ministerio de Hacienda, los pagos, las deudas públicas, evidentemente que Hacienda es quien las gestiona. Sin esa orquestación no hay forma de que a nadie le paguen. Aquí tenemos personas que le deben desde cuando Lili y no le han pagado. Entonces, ahí es donde el Donald Guerrero entonces tiene la participación activa. Tú acabas de dar en un punto, quizás sin darte cuenta, que eso viene desde Lili. O sea que sí fue. Una buena pregunta antes de irnos a comerciales para dejártela, sería si también, o sea, hay crímenes que deben ser retroactivos, ¿no? Y escúchame si yo estoy siendo tonta aquí. ¿Cuándo debería empezar realmente, en qué fecha, esas pesquisas? Porque si nos vamos a lo que tú me estás relatando, yo misma como dominicana sé que eso ha sido un estilo de vida de muchos constructores, y ya tú has dicho cuántas personas han cometido suicidio porque no le han pagado. Sí, es la Entonces, misma quédate con esa que a mí me paga el sector privado, así que tenemos que irnos a una pausa comercial, pero volvemos y queremos saber cómo Carlos va a presentar defensa, si la tiene. Vamos a ver. Dale. Volvemos. Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta, Carlos. ¿Qué voz prefieren? Yo siempre me he acompleado un poco de mi voz porque digo, como que sueno medio a niña, ahora no, ahora puedo hacer una película, ¿verdad? Como de esas, de la época de las sirenas de antes. Mira Operación Sirena, falta, es que las mujeres no somos tan... hay 3 mujeres aquí involucradas. Sí, pero no somos tan populares en esos esquemas de corrupción. No voy a caer en el gancho de decir que no somos tan corruptos. Exacto. Esa pregunta que te hice, tú mismo sin darte cuenta, quizás diste un dato. O sea, eso parecería haber sido una tradición. Incluso hay personajes dentro de este mismo entramado que tienen décadas sonando, haciendo lo mismo. Entonces, aquí podemos felicitar
quizás al presidente Luis Abinader y al Ministerio Público, porque han empezado a hacer lo que se tenía que hacer, no lo que antes nunca se había hecho, no, sino lo que se tenía que hacer. Ahora, no puede ser eso como un talón de Aquiles, como decir, bueno, pero vamos a hacer esto un poco más para atrás, vamos a echarnos cuando esa misma persona que cargaba las maletas para las cargaba para el otro. Bueno, mira, esos son de los argumentos, entiendo yo, que utiliza, puede utilizar la defensa, puede utilizar los actores políticos a quienes esta situación le adversa, en este caso al Partido de la Liberación Dominicana, porque todos sabemos que se trata de altos dirigentes del comité político y del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, y ellos, esa es la versión que han dicho para decir que esto se trata de una persecución política. Lógicamente, cuando... Pero es que lo que están persiguiendo es a políticos, no están persiguiendo a nadie por sus ideales. Una persecución política es una persecución porque tienes ideales contrarios al que ejerce el poder. Corrígeme si me equivoco. Bueno, lo que pasa es que cuando hay una, vamos a decir que hay un deslinde, hay que poner un límite. Cuando tú dices que una persona es objeto de una persecución política, obedece precisamente a eso, a un tema de ideales, a un tema de concepto, de ideología política, y otra cosa es situaciones legales, puntuales, con ámbito que tenga que ver con la justicia. O sea, tú tienes que hacer, o es un tema, y mira que el mismo Gonzalo, quien básicamente es a quien se le ha atribuido, porque todo obedece a que si eso se puede comprobar, esa supuesta trama, ese supuesto concierto o coalición de funcionarios, como el Ministerio Público lo ha denominado, fue para beneficiar al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Precandidato primero y luego candidato. Para mantenerse en el Entonces, supuestamente, el argumento que tú acabas de desarrollar sobre la base de que si eso entonces se le puede aplicar a otra organización política, es uno de los argumentos que ellos han establecido, eso es su defensa. Dice, pero es que si tú me estás hablando de captación para cara a la campaña, entonces eso hay que hacerlo a todos los actores políticos. Entonces, no es una justicia tan independiente, no estamos hablando de un ministerio público tan independiente. Esa es la premisa que ellos han tomado para decir que es un tema selectivo y que ha sido un tema solamente para atacar al PLD. La ley electoral es reciente, la nueva, ¿no? Corrígeme. No, la ley, recuérdate que tuvimos un evento electoral con la nueva ley. Exactamente, entonces ahí está la respuesta, hay una nueva ley y hay que aplicarla. Que rige exactamente. Y que saneó quizás ese sistema de extorsión, de robo, de desfalco al pueblo dominicano, porque yo me siento un poco indignada de saber que mis impuestos se han ido a pagar viajes, han ido a pagar cosas no honorables, y que eso ha endeudado no a mis hijos, ni a mis nietos, a mis bisnietos y a los niños pobres, le han robado la juventud, o sea, el futuro. O sea, señores, aquí la gente está mal pasando mucho. Esto es un país de gente pobre. Entonces, cuando yo oigo esa danza de millones como ciudadana, no hay manera de que a mí me quepa que tanta gente esté diciendo mentiras y que tanta gente... Bueno, realmente es algo... Bueno, ellos van a tener que... Claro, por eso te digo, en el caso de Gonzalo Castillo, que todos vimos, por ejemplo, hasta una marcha que se hizo desde el Partido de la Liberación Dominicana y llamando a los manifestantes, y eso es algo que yo también critiqué mucho, condenarlo porque el Ministerio, el Palacio de Justicia, que es nuestra casa, donde nosotros hacemos ese ejercicio y nos ganamos dignamente el pan, fue objeto de una situación que pudieron haberse producido hechos mucho más lamentables. Peor aún, entonces, es una falta de respeto precisamente a la figura de la justicia dominicana. Hay que tener cuidado. En ese sentido, eso fue bastante condenado. Cuando se llama a las masas, y me parece tú no que tienes control de eso. La época de turbas debe de haber pasado. Sí, también. sí, no yo entiendo que... Sí, ahí realmente no se sentaron a pensar. Vi, por ejemplo, a Jaime David Fernández, el ex vicepresidente, donde él hasta repelía esa misma situación, donde dijimos, nosotros no somos, eso no somos. Claro, no todos son culpables. Porque es ahí donde tú tienes, y mira, Gonzalo Castillo envió unos diferentes tweets
llamando al tema de la paz, al respetar las instalaciones de la justicia, ese tipo de cosas. Fíjate que el mismo Gonzalo, quien está en esa situación, él mismo dice, pero esa no es la forma. Y fue algo que, una cosa es la forma como tú exiges tus derechos, los pierdes, y esa no fue la mejor manera. Tú puedes tener ese estandarte, decir que es un tema político y eso, pero tú al final tienes que demostrar que tú eres inocente y que, porque hay un hecho aquí, es la presunción de inocencia, Claro. que hay que establecer eso. Ellos van a tener eso hasta que no venga una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues van a tener eso a su favor. Háblame de los allanamientos, porque ha habido mucho cuestionamiento Sí, en la correcto. forma y el aparataje, Mira. niños involucrados y eso. Sí, el tema de los allanamientos siempre va a ser un tema controvertido porque hay afectación de derechos fundamentales, la intimidad de la persona, la intimidad del hogar. Estamos hablando de cuando una persona le hace un allanamiento en horas de la noche. La justificación que dan los jueces para emitir este tipo de autorizaciones fuera de los parámetros, digamos, normales, porque generalmente los allanamientos se hacen en horas hasta las 6 de la tarde, en horas laborables de día, pero hay ocasiones en donde el Ministerio Público le dice que por el tipo de persona, digamos, encartada, quien se pretende ejecutar esa orden de allanamiento, pues reviste una situación de peligrosidad, de que no quieren que la prensa vea ese tipo de cosas, y por eso entonces el juez... Pero la prensa ve más ese tipo de cosas, porque hubo personas que en las redes publicaron bueno, sí, con celulares, pero niños llorando. Si hacemos una retrospectiva, no vemos, por ejemplo, el aparataje de cuando están... Claro, lo que pasa es que tenemos el tema que aquí con tu celular tú puedes verificar la situación y eso no hay quien lo pueda detener. Pero esa es la justificación. Las órdenes de allanamiento es una posibilidad, es una prerrogativa que tiene el Poder Judicial y los actores de, siempre y cuando la soliciten, la justifiquen, porque aquí, por eso lo digo, o sea, la magistrada Kenia Romero, como coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pues se le solicitó esas órdenes de allanamiento y órdenes de arresto, y ella tuvo que planteársele pruebas, con elementos de prueba, justificar el motivo. De hecho, yo que he tenido situaciones, Kenia me ha rechazado a mí sobre casos que le he solicitado allanamientos y órdenes de arresto, cuando la fiscal, por ejemplo, que interactúa, no sabe justificar eso. O sea, pero aquí parece que el Ministerio Público sí pudo justificar el porqué. Entonces, las órdenes de allanamiento siempre van a ser cuestionadas. Lamentablemente, sí entendemos que debe de respetarse un poquito más lo que es la intimidad de las personas, la intimidad del hogar. Y si eso se puede hacer sin ese tipo de circunscripción, para que las personas no sean atropelladas, no se vea ese atropellamiento, pues todo lo que pueda hacer para que eso mejore, nosotros lo aplaudimos. Cuando hay niños, por ejemplo, pues hay que cuidar las formas. Pero evidentemente que fueron amparadas en lo que establece la ley. Ya. Bueno, pues creo que para el próximo bloque un tema muy interesante sería, no sé cómo llamarlo, si el escalafón de los actores y los beneficios también que podrían obtener o que aparentemente obtendrían aquellas personas que cantaron como un gallo, ¿no? Persiguiendo quizás reducción de penas, y como tú tienes la bolita de cristal, ver qué tú crees que pasará en estos próximos días. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con ese tema. Gracias por seguir con nosotros. Creo que el tiempo es corto y hay mucho que decir, así que voy a dejar que Carlos termine de explicar todo lo que te hemos cuestionado. Y yo sé que tienes algo que agregar. Sí, bueno, mira, sobre tu intervención, entiendo que sí, que son cuestiones que deben, lógicamente, este tipo de casos, pues uno como que a veces no tiene con precisión lo que va a ocurrir, pero basado en la experiencia, podemos decir lo siguiente. Mira, evidentemente que esas personas, el tema de la prisión preventiva no se la va a descartar nadie. Podremos ver excepciones con respecto, por ejemplo, te decía que hay 3 féminas, dentro de esas 3 hay una que sobrepasa
el límite establecido por la ley para que se le pueda imponer la prisión preventiva. Sí, una señora que sobrepasa los 80 años de edad, pero además tiene una condición de salud muy delicada. En la medida de coerción que estuvimos presentes ahí, pues su defensa alegó que debe ser dializada hasta 3 veces a la semana, y de hecho eso fueron uno de las prerrogativas para ser tomadas en cuenta, por el que ella tiene que dializarse también los sábados. Entonces la magistrada entendió que si el domingo ya ella podría estar mejor. Otras cuestiones es, por ejemplo, que hay unos actores que yo entiendo que sí, que se pueden hacer excepciones, porque son personas que representan y tienen arraigo más que suficiente, más que demostrado, que podría haber algún tipo de condición para que esas personas dispongan de una medida diferente a la prisión preventiva. Eso vamos a ver qué pasa, pero entiendo que sí, que están dadas las condiciones. Llama la atención el hecho de que hay actores, por ejemplo, del mismo partido de gobierno, por ejemplo, el diputado Elías Matos, que dijo que esto es un show mediático, un circo. Entiendo yo que él está partiendo sobre la idea y vi su argumento. Él dice que ese aparataje, ahí concatenamos con el tema anterior sobre el tema de los allanamientos y eso, que en los Estados Unidos, por ejemplo, no se hacen ese tipo de aparatajes. La persona conoce su proceso en libertad, y cuando viene una sentencia condonatoria, entonces ahí esa persona pues es enviado a prisión, no antes. Entonces aquí tenemos un sistema totalmente distinto. Él parte sobre la base de que el Ministerio Público pide, por ejemplo, 18 meses de prisión preventiva, y dice que tiene mucho avance con la investigación, que este es un proceso siempre que está blindado, pero entonces, ¿para qué tú pides 18 meses de prisión preventiva para investigar? Entonces son cosas como que no obedecen a una lógica, pero lógicamente esas cosas están ahí y por eso el Ministerio Público las exige. Lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. Decíamos en el primer bloque que el Ministerio Público ha autodenominado este caso como un megaproceso que no tiene precedentes por la escala en que fueron cometidas el desfalco contra el Estado. Se habla de un tema grande de lavado de activos. Y en ese esquema yo entiendo que, y hablábamos fuera del aire, que entiendo que en este caso viene una versión 2.0. Y viene una versión 2.0 y ahí yo me la voy a jugar, tú sabes que siempre me la juego, por la sencilla razón de que en esa solicitud de medida de coerción se mencionan a personas que fueron parte del entramado. Me explico. Cuando narraba sobre el tema de cómo eran distribuidos los fondos, producto de esa supuesta reunión y la forma de cómo manejar el esquema, el entramado para las volumetrías falsas y eso, el Ministerio Público narra que entonces ahí Francisco Pagán y Bolívar Ventura dicen, pero que hay un problema, porque Donald Guerrero le decía, tú puedes entregar más dinero porque te estamos pagando más. Entonces él decía, pero ¿cómo yo manejo más dinero? O sea, vamos a activar el tema del lavado de activos. Entonces él dice, un momento. Entonces ahí buscan a Simón Lizardo, el entonces director general de Banreservas. Que todavía es una entonces él se dice, según la medida de coerción, el Ministerio Público dice que entonces Simón Lizardo deroga en Andrés Guerrero como el contralor del Banreservas para distribuir y cambiar los cheques, y ahí el Ministerio Público dice que aporta una serie de cheques que los cambiaban en efectivo en volúmenes inmensos. En el Banco de los Dominicanos. En el Banco de los Dominicanos. Entonces ahí el Ministerio Público, que se trata de la operación de lavado de activos más grande en la historia de la República Dominicana. Pues faltan personas entonces. Entonces, hay un otro tema que menciona Bolívar Ventura, que como te decía, el Ministerio Público ha corregido ese tema, porque ¿qué es lo que nosotros veíamos antes con el que delataba? El que delataba también era un imputado. Vimos, por ejemplo, el caso de Raúl Girón, y ahí aquella famosa teoría que yo planteé, que pareció algo novedoso, sobre los famosos límites de las declaraciones del imputado, delator,
Entonces el Ministerio Público, yo decía que no podía hacer eso, que era un imputado de tu proceso, era un testigo, no puede ser las dos cosas. Y tú no podías presentar la medida de coerción como un imputado y testigo a la vez. O era una cosa o era la otra. Y parece ser que esa teoría mía se está aplicando porque ahora el Ministerio Público no le está imputando a esos delatores. Ahora son testigos delatores de ellos, no imputados. Y en el caso, por ejemplo, de Bolívar Ventura, entonces ya ahí él dice que habían obras, y ahí volvemos a caer en el tema del tiempo, que sobrepasaban los 10 años, y entonces él dice que Donald Guerrero y Peralta y el mismo Gonzalo y Pagán le decían entonces que él tenía que buscar más dinero, y él dice que entonces que él cayó en un sistema de extorsión. Entonces él dice que ellos lo extorsionaban. Ahí él cambia la versión, entiendo yo, para buscar una atenuación. Entonces te decía que viene una segunda versión porque hay actores que faltan. Hay un elemento que es muy importante aquí y es una crítica constructiva que le voy a hacer al Ministerio Público. El Ministerio Público está partiendo sobre la base de financiamiento de campañas políticas en esas etapas. Pero, y ahí lleva la razón en este caso, la oposición o los partidos a quien les adversan, sobre la base de que entonces tendríamos que investigar a todos los actores, porque hay uno de los imputados, que se llama Ángel Lockhart, todo el mundo lo conoce, que ha dicho que le entregó al presidente de la República. Entonces, sobre esa premisa, estamos partiendo que el mismo presidente debiera ser investigado sobre el tema de la procedencia o el financiamiento de las campañas políticas. Y mi crítica viene en el sentido de que el Ministerio Público tiene herramientas para abrir líneas de investigación que van más precisas a la determinación de la captación de los fondos. Por ejemplo, en el 2021, el país fue testigo de una denuncia que hizo el senador Antonio Marte. Nosotros la acompañamos como abogado y depositamos una denuncia sobre la distracción de los fondos, de los 2 pesos de cada galón de combustible que debe ser destinado al cambio de la flota vehicular, conforme a la ley 253-12, de eficienciación del Estado, de recaudación del Estado. Y ese monto, en ese entonces, al momento de Antonio denunciar esa situación, sobrepasaba los 17 mil millones, un monto más grande que este entramado de ahora. Entonces, en esa denuncia se depositó, fíjate que eso ocurrió en mayo, y al día siguiente, recuerdo yo que Gustavo Montalvo y Donald Guerrero emitieron una opinión en contraria porque ellos quisieron defender de esa denuncia de Antonio. Pero ellos no se defendieron y dijeron que personas de cuestionada reputación están tratando de inmiscuirnos en situaciones que no han podido demostrar, que no tienen pruebas. Pero nosotros depositamos una comunicación firmada por Gustavo Montalvo, dirigida a Simón Lizardo, pidiendo la erogación de los fondos provenientes de esa ley para ser utilizados a discreción del presidente. Entonces, con eso te estoy diciendo a ti que el Ministerio Público tiene forma de establecer líneas de investigación precisas que va a dar con volúmenes de dinero mucho más grandes que el de este entramado. Ay, bueno, yo no quisiera ver eso porque entonces nosotros éramos un país rico, generábamos mucho dinero. Esperemos en Dios entonces que, no sé, hay personas, ¿cómo tú devuelves viajes? ¿Y cómo tú devuelves cenas pagas, inversiones en fideicomisos extranjeros y todo eso? La verdad que qué desastre. Bueno, Carlos, gracias. Discúlpame, pero nada, que te digo, hice el esfuerzo. Un compromiso social el que tú acabas de hacer con tu teleaudiencia y con el pueblo dominicano, porque es un compromiso social el que tú siempre tratas de desarrollar, y qué bueno. Y seguiremos dándole seguimiento entonces. Así es. Gracias una vez más por haber compartido con nosotros. Señores, yo ni hablo más, ¿verdad que no? Vamos a ver cuál de todos se anima a mandarme algo. Por ahí dicen los remedios, sí se aceptan aquí en Supercanal. Y si no, pues quizás en nuestras redes sociales un cariñito o algo para la mejoría, yo espero que sí. Té con miel de abeja, me dicen. Ah, eso es muy bueno, y cebolla. Ay, no, así no. Besos para todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros.